Reflejo Colectivo busca ser un espacio seguro, donde no haya miedo de mostrarnos vulnerables. Donde podamos ser valientes y hablar de nuestras emociones. Aquí hablamos de lo que te sucede a ti y a mí. Buscamos respuestas, crecer, escuchar lo que tú y los demás piensan y viven para conocernos mejor a nosotros mismos. Las voces nos llaman, busquemos nuestro reflejo. Con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy, Jimmy y yo estamos muy emocionadas porque tenemos un invitado que es muy especial porque nos viene a hablar de un tema que a las dos, la verdad, en cuanto decidimos hablar de esto, nos movió muchísimo y nos emocionó muchísimo más aparte hablarlo con él porque es un tema que le apasiona por completo. Y yo creo que pues eso ya es súper importante y también nos da a ver que esta conversación va a estar muy padre. El día de hoy está con nosotros Iñaki Vergara. Él estudió Ingeniería en Innovación y Diseño en la misma universidad que Jimé y yo, y compartimos con él a una amiga que es muy especial para los tres, y pues por eso nos motivamos y nos animamos a pedirte que nos acompañaras el día de hoy. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí. Gracias a ustedes. El tema que vamos a abordar es la muerte, ¿no? Y cuando estábamos platicando con él acerca de este tema, la verdad es que en lo personal yo decía, es que México tiene una cultura súper hermosa y nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? De poder rendirle tributo, de poder ver a la muerte como algo bonito, que cada año buscamos pues rendirle tributo. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos o lo pensamos de manera personal y cómo lo vivimos día a día, yo sí me he puesto a reflexionar desde que íbamos a hablar de esto y decía, es que para mí la muerte, en cuanto pienso en eso, digo, caray, a mí sí me causa muchísimo conflicto y a mí sí me causa mucha ansiedad, como pensar qué va a suceder después de la vida o pensar que en algún momento puedo llegar a morir y todo esto va a acabar, ¿no? Todo lo que conozco hoy en día. Entonces, creo que es muy sano poder transformar o que yo me dé a la tarea de poder transformar este como concepto que tengo en torno a, y pues por eso es tan importante que podamos hablarlo, ¿no? Queremos empezar conociendo, Iñaki, tu manera de pensar y como el concepto que tú tienes en torno a la muerte. Para ti, ¿qué es, no? ¿Qué significa? Claro. Creo que tocaste un punto muy importante y justamente, obviamente, a lo mejor suena un poco fuerte, pero yo tampoco quiero morirme con dolor o morirme ahogado. O sea, eso creo que es muy importante porque siempre relacionamos, no importa el tiempo en que nos muramos, más bien relacionamos mucho el que en ese momento, ¿qué voy a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Creo que mucha parte del miedo que le tenemos a ese momento es justamente esto, algo que pues no sé si hemos visto en películas, hemos escuchado, no sé. Entonces creo que por eso que comentabas tú, que te provocó mucho conflicto, creo que ese miedo está fundamentado en justamente eso, o sea, la duda de si me va a doler, ¿no? Todo este tipo de, pues sí, esa duda de que no sabes qué es lo que vas a sentir en ese momento. Entonces, yo creo que esa es la principal razón por la que a nosotros nos provoca esa ansiedad, ese miedo, ese conflicto con el simple hecho de pensar en ese momento, ¿no? Creo que está fundamentado en eso. Ahora, por otro lado, yo siempre he tratado de ver ese momento a la muerte como algo, no, es decir, no pensar en el momento, sino como sé que va a suceder eso eventualmente, o sea, que es algo inminente para mí, para ustedes, para cualquier persona, es ¿qué voy a hacer ahorita? Que en realidad es lo único que, o sea, la única seguridad que tenemos es ¿qué voy a hacer ahorita
para que cuando llegue ese momento yo mentalmente acá esté tranquilo, ¿no? O sea, y bueno, esto se despliega en muchas cosas que seguramente ahorita no las comento, porque seguramente ahorita más adelante lo vamos a comentar, pero es básicamente eso, es yo trato de verla, o sea, como sé que es una seguridad que eventualmente yo me voy a morir, no sé si ahorita colgando con ustedes yo salgo a la calle y tengo un accidente y me muero, si me voy a morir en 10 años porque a lo mejor me da cáncer y eso que yo no fumo, o a lo mejor me muero de viejito en 60 años. Yo no tengo esa seguridad, entonces trato de verla de, bueno, si ahorita estoy aquí presente, estoy vivo y demás, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas voy a decir? ¿Qué cosas voy a compartir? Para que cuando me llegue el momento, sea espontáneo o sea un proceso largo, yo esté tranquilo conmigo mismo, ¿no? Esa es la manera que trato de ver a la muerte en general, ¿no? Creo que esto que dice Iñaki es como la receta mágica para la vida que nadie nunca nos dice y que a lo mejor es un poco cruda, ¿no? Porque justo el pensar en la muerte es difícil y más aún porque también es un componente social muy importante, ¿no? También yo creo que vemos mucho la muerte a través de los ojos como del amor de las personas a las que amas y el miedo que tengas a que les pase algo, ¿no? Hasta muchas veces nos da más miedo de que le pase algo más a alguien que amamos que a nosotros mismos. Claro. Y que va a llegar ese día. Y es aún muchísimo más impotencia porque no tenemos control sobre sus acciones, ¿no? Como dices, lo único que tenemos es sobre las nuestras. Entonces es un dilema muy, muy difícil que al final a lo mejor pues lo que más que nosotros es hacer lo mejor para nosotros, ¿no? Y contagiar a los demás de la importancia de vivir lo mejor que podamos y pues de ser empáticos, ¿no? Sí, exactamente. Justamente algo importante que tu mamá, Selene Mariel, lo comentó, me gustó mucho, es que, y va en relacionado con lo que ahorita tú comentabas, Jimé, o sea, la muerte está aquí al lado abrazándonos así, o sea, siempre está presente. Y tu mamá, Mariel, comentó algo clave en el primer episodio. Ella dijo, ahorita, o sea, que la tenemos siempre al lado. Y además que ahorita justamente estamos en una situación que hace esto evidente. Y justamente también toca lo que tú dijiste, Jimé, que a lo mejor pues, la sensación de yo morirme a lo mejor no me provoca tanto conflicto a como saber que mi mamá, mi papá, mi hermano, en mi caso, se pudieran morir. Y justamente ahorita la pandemia es algo bastante, pues sí, crítico y que otra vez lo comento, que lo hace evidente porque es una pues sí, como lo comentó Selene, una lotería, una lotería que justamente tanto nos podemos morir nosotros como se puede morir alguien muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces sí hay que buscar tratar de estar en paz con esa situación, con ese pensamiento, porque es algo que a mí, a ustedes, a nuestros familiares, a nuestros amigos nos puede pasar al ratito, ¿no? Claro, y que justo ahorita que hablaba sobre las certezas, ¿no? Y que la única certeza que tenemos es pues, que nos vamos a morir en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier momento. Sin embargo, bueno, como alguien que busca certezas, yo, que todo el tiempo busco certezas, y que creo que por esto justamente me da tanta ansiedad pensar en esto, porque la ansiedad es pensar en algo que puede suceder en el futuro, ¿no? Y estar pensando en eso y te da miedo, te aterra. Entonces se me hace como tan importante que yo logre cambiar como esa manera de pensar, ¿no? Porque sí, ok, si lo que yo estoy buscando certezas, aquí está la certeza más grande. La certeza es que me voy a morir, ¿no? Quiera o no quiera, la certeza es que por más que yo trate de evitarlo, igual un ser querido va a fallecer. Sí. Sea cuando sea. Entonces, la importancia de yo tomar esa certeza de la cual yo sí puedo tomar acción y yo sí puedo realizar algo en torno a, para también mi vida hoy en día vivirla más plena y prepararme, como bien mencionas, ¿no? Que existe tal vez algunas cosas que nos pudieran servir hoy en día para poder prepararnos y estar felices y libres y
y también dispuestos a vivir el hoy y permitirnos, pues que si en algún momento llega ese momento, que esperemos que, como bien mencionas, creo que también en torno a la muerte están estos miedos de que no, también sí lo vemos en las películas, ¿no? Cómo fallece la gente, pero también lo vemos en nuestros familiares, en nuestras personas, en las personas que están cercanas a nosotras y aún más ahorita en la pandemia, ¿no? Como conocidos han, pues, desafortunadamente sido afectados por la pandemia y este recordatorio diario de que nos morimos, que tenemos desde hace un año, ya casi, ¿no? Pues psicológicamente es muy pesado, porque aparte tú lo estás tratando de evitar. Y bien, mencionábamos muy bien también en un episodio con una amiga de Jime, con Paula Guerrero, que evitamos pensar en la vejez porque nos aterra, evitamos pensar en que algún día podemos llegar a tener algún tipo de discapacidad porque nos aterra. Entonces pasa lo mismo con la muerte, nos aterra pensar en eso y lo bloqueamos. Entonces hoy en día, al bloquearte, también te privas de poder realizar cosas que te permitan prepararte o te permitan vivir el hoy. Y qué importante dependiendo de tu personalidad, ¿no? Pero yo y tal vez la gente que se identifique conmigo, que busco certezas, pues agárrate las certezas que tienes hoy en día, ¿no? Y haz algo al respecto. Eso Claro. me pareció muy, muy valioso. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Sí, no, porque también... perdón. No, solo quería hacer aquí un paréntesis porque me parece de suma importancia lo que acabas de mencionar, Mariel, porque muchas veces no sabemos identificar cuáles son las certezas, porque hay muchas que enmarcan nuestra vida, ¿no? Que son de mayor o menor importancia, como la certeza de que a lo mejor tenemos que trabajar, tenemos que fungir como hijos, como hermanos, como parejas. Y muchas veces creo que el no tener en mente justo esta que le podemos llamar como la gran certeza o la certeza más certeza o certezadora, no sé cómo decirlo, pero hace que perdamos perspectiva sobre la importancia de nuestra trascendencia en la vida, ¿no? Y de que justo se relaciona muchísimo con lo que decías al principio, Iñaki, de en ese momento de qué tan tranquilos vamos a estar. ¿Y qué podemos hacer desde ahorita para llegar ahí sin estar enmarcados por estas otras certezas de que a lo mejor podrán ser un poco subjetivas porque dependerán de la vida de cada quien, pero que estas no sean las principales, ¿no? Sino la principal sea esta. Y solo quería hacer ese paréntesis. De acuerdo. Por ejemplo, ahí yo les quisiera preguntar, ustedes, ahorita relacionando un poquito en la certeza que tenemos en el hoy, ustedes, en mi caso sí, pero les quería preguntar a ustedes, ¿han tenido o dejado pasar alguna oportunidad de lo que sea, no sé, de lo que se les ocurra? O sea, conocer a alguna persona, decirle algo que pues, le servía la sangre, por decirlo. O sea, este tipo de oportunidades, porque es eso que tú decías respecto a la certeza, no es como de fungir como hijos, de fungir como papás, en algunos casos ya a nuestras edades y demás. Obviamente ahí cambia la jugada, pero ustedes en lo personal, en el pasado, han tenido oportunidades que hayan dejado por, no, es que mejor no me arriesgo porque ahorita sí quiero, pero después no sé. A eso me refiero, porque justamente lo que tú comentabas, Jimmy, y lo que tú comentabas, María, a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo así un poquito más concreto. O sea, en el tema, no sé, laboral. O sea, te ofrecieron una muy buena oportunidad de trabajo, llevas ahí, no sé, 3 años trabajando, sí ves que le puedes dar para adelante, puedes crecer impresionantemente, pero aunque te va bien, a lo mejor estás contento, contenta, no es lo que más o sea, lo que dije hace ratito, no te hierve la sangre por ese trabajo. En cambio, a lo mejor ves alguna otra oportunidad por fuera y como a lo mejor pudiera aparentar que a lo mejor monetariamente no es tan buena oportunidad y demás, pero eso sí te hierve la sangre. Esas oportunidades, o sea, han tenido casos similares donde ustedes han dejado pasar esas oportunidades, porque a lo que voy es que si las dejamos pasar al rato, yo también trato de verlo así, porque yo ya he estado en esos escenarios, entonces yo no quiero llegar, porque
en los escenarios que platicamos hace ratito. A lo mejor yo me muero al ratito, pero si me muero en 40, 50 años, yo no quiero tener un acumulado de oportunidades dejadas de lado, porque no, ahorita sí lo quiero, pero al rato no sé si va a seguir esta oportunidad. Entonces, ese acumulado de oportunidades dejadas de lado, yo no quiero que se me vuelvan una frustración en el momento en el que ya no tengo oportunidad para tomarlas, ¿no? Claro. No, y yo creo que ese mismo ejemplo que acabas de poner ahorita, yo me siento súper relacionada y reflejada, porque mi primer trabajo que tuve, que fue justo cuando estábamos en la especialidad, en esa época, yo era muy infeliz, demasiado infeliz por diferentes cosas. La verdad es que era muy buen trabajo, pero no me llenaba. Yo creo que simplemente por eso ya es suficiente, ¿no? Pero voy a admitir que duré un año siendo infeliz en ese trabajo, porque no me permitía aceptar que no estaba feliz, no me permitía aceptar por diferentes cosas que traía, que he estado trabajando en terapia, pero no me permitía pues fracasar, no me permitía, le puse como varios adjetivos calificativos al renunciar a esa oportunidad, que pues me hizo que estuviera ahí un año infeliz, y fui la verdad muy infeliz, yo estaba muy deprimida, pero justamente a partir de eso, y que por fin me atreví a renunciar y por fin me atreví a salir de eso, sí he procurado tomar justo las decisiones en torno a qué me hace feliz, qué es lo que me llena. Y creo que también este proyecto que tenemos Jime y yo ha sido, sí, la verdad es como más trabajo fuera de, aparte de tener un trabajo, pero sí es como el permitirnos tomar decisiones y decir qué te gusta, qué te apasiona, y a eso métele, ¿no? Y haz que tu día a día, y haz que todo lo que estás haciendo y que te está permitiendo trascender en tu sociedad sea algo que te apasione y sea algo que te mueva, ¿no? Entonces yo creo que sí aprendí a la mala, porque realmente sí fue una etapa muy, muy como gris y muy triste en mi vida, pero hoy sí puedo decir que procuro, a la medida de lo posible, que te permita también la vida tomar decisiones que te permitan guiarte hacia lo que te apasiona. Sí procuro que por lo menos algunas esferas de mi vida estén alineadas a eso, ¿no? Y que eso sea lo que me permita, como bien dices, porque te puedes morir mañana, ¿no? Pero igual que feo de ser morirte dentro de 50 años o más, con todo este peso de por qué no me atreví, por qué no hice, ¿no? Eso se me hace igual súper interesante, porque entonces, ¿qué tan valioso es que la vida o lo que sea que en lo que tú creas te permita estar más tiempo en este mundo, si realmente lo vas a aprovechar o no lo vas a aprovechar, ¿no? Entonces creo que ahí radica mucho la importancia de cuestionarte realmente qué es lo que vas a hacer. Sí, totalmente. Y justo también de aprender de estas decisiones, ¿no? Porque luego, o sea, tomar decisiones es la cosa más compleja para un ser humano, y porque hay muchísimos factores que son distintos para cada uno de nosotros, pero creo que también lo más importante es aprender de ellas, ¿no? Porque no siempre al principio, justo también por todos estos como estereotipos y ideas preconcebidas por nuestra cultura con las que cargamos, es difícil identificar lo que nos apasiona y ser valientes y luchar por eso, ¿no? Entonces, muchas veces también nos vamos a equivocar, y también creo que es importante estar conscientes de que se vale equivocarse, es parte de tomar decisiones mientras aprendamos a seguir adelante y a identificar aquellas oportunidades que sí van a ser como un parteaguas para que nuestra vida vaya alineada a nuestras pasiones, ¿no? Que al final a lo mejor eso también es parte ahí de la formulita mágica para que cuando lleguemos a ese último momento estemos lo más tranquilos que se pueda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Justamente ahorita lo que las dos comentaron es efectivamente el contraste, o sea, es decir, no sé, hay una canción que ahorita no me acuerdo, pero dice solamente en el frío te acuerdas que el sol es precioso. O sea, porque lo que tú decías ahorita, Jimé, igualmente lo que tú decías, Mariel, o sea, no hay forma en la que sepamos que existe el sol si solamente conoces el frío y viceversa. Entonces, el contraste forzosamente es necesario, sí, es forzoso que suceda para que justamente
sepamos por dónde nos vamos, qué nos gusta, qué no nos gusta y demás, ¿no? Igual hay una frase que me gusta mucho que, por cierto, Ale corrigió la fuente de donde la saqué. Es una frase que justamente creo que cabe aquí y es lo que estamos platicando un poquito. Y dice que, o sea, la experiencia es el tipo de profesor más complicado, más difícil. Primero te aplica el examen y después te explica la lección. Entonces, pues justamente, o sea, estamos aquí para darnos un tope, pero gracias a ese tope, posteriormente, que es justo lo que tú comentabas, Mariel, pasando ese tope, tú ya sabes para dónde vas a dirigirte, ¿no? Claro, pero y luego es muy difícil, ¿no? Porque luego justo estos topes, específicamente en relación con la muerte, pues pueden generar muchísimo trauma, ¿no? Más si como cultura no estamos acostumbrados a aceptar, a normalizar la muerte, ¿no? Y verla como algo natural, sino más bien como la vemos como, yo siento como un tabú y algo que le tenemos que tener miedo. Pues muchas veces cuando tenemos una experiencia cercana a, puede ser muy difícil desde identificar que fue algo bueno, ¿no? Hasta que podemos aprender de eso, hasta que nos va a pasar a nosotros. Y yo creo que tiene que ver muchísimo también con el manejo de inteligencia emocional que tengamos y sobre todo de la relación con las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, algo que sea tan traumático como eso, justo, yo creo que en un mundo ideal le deberíamos darle importancia para que desde chiquitos creemos una conciencia alrededor de lo que implica ya no estar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando la primera persona que falleció en mi vida era cuando tenía como 6 años y se murió mi abuela, ¿no? Y mi mamá me decía, es que sí, es que ella tenía cáncer de páncreas, súper agresivo, fue muy rápido todo. Y me decían, sí, es que se va a ir al cielo. Y obviamente, pues en esa edad no entiendes nada. Y yo decía, ay, pues qué padre, ¿no? Yo también quiero ir. Pero luego ves a todo el mundo que está como llorando, ¿no? Entonces, como a lo largo de mi vida, algo que creo que me marcó mucho, justo también viendo películas, ¿no? Pero yo decía, qué padre esas películas donde las personas dicen que su funeral quieren que sea algo, o sea, como alegre, algo con feliz, colores, algo. Y decía, qué padre llegar a ese momento y estar tan seguro de que viviste también tu vida y de que te vas tranquilo, que quieres que los demás se queden tranquilos también, ¿no? Exactamente. No, y creo que eso es lo que sacaste al principio tú, Mariel, justo lo que está comentando Jime, que el Día de Muertos justamente va orientado hacia eso. No es lamentar la muerte, sino celebrar la vida de la persona que ya no está, que justamente es bien importante. O sea, por ejemplo, tú, Mariel, ¿quieres dar algún ejemplo? Porque a mí, por ejemplo, yo sí he pasado igual por el proceso de muerte de una persona cercana que fue mi abuelito. No sé si tú quieres hablar primero o lo comento yo. No, adelante. Justo lo que tú comentabas, Jimé, igualmente, yo hace 10 años igual, mi abuelito tuvo falla renal. Entonces, pues, estuvimos completamente desde que le diagnosticaron eso hasta que falleció. Pero la verdad es que fue algo, pues, no puedo quitar la palabra triste, porque pues eso nadie lo puede descontar de la ecuación, pero me pareció una experiencia desde mi punto de vista bien bonita, porque primero vi cómo mi abuelo obviamente recibió esa noticia que pues a nadie nos cae ligera, pero al caerle la noticia él muy tranquilo, o sea, ver la tranquilidad en otra persona en ese momento, a mí en especial me da tranquilidad, porque claro, dices, oye, pues a él le está pasando y ve cómo está manejando la situación, o sea, sabe que ya viene y ves cómo lo está manejando, o sea, me parece algo espectacular. Pero bueno, entonces, cuando le dieron la noticia, le dieron ¿cómo lo puedo decir? Como tratamientos, pero pues eran tratamientos, o sea, era igualmente una falla que ya era prácticamente inminente, que en 6 meses, y pues sí, en 6 meses va a morir. Entonces,
me impresionó mucho la manera en la que dijo, no me voy a hacer nada porque es echar dinero a la basura, porque eventualmente, o sea, no es algo que pueda escaparme como el cáncer que te lo detectan temprano y tienes una posibilidad muy grande de curar. No, aquí ya era algo pues inminente. O sea, ya le iba a pasar, era un hecho, entonces esa toma de decisión me pareció muy, muy cañón. Pero bueno, esa es la primera lección que me llevo de la situación. Luego, ya, pues todos los días posteriores a eso, pues mis tíos, mis primos, mis papás, mi hermano y yo íbamos, o sea, después de la escuela nos íbamos a su casa y pues pasábamos todas las tardes con él, o la gran mayoría de las tardes entre semana, y pues simplemente nadie lamentándose. En realidad eran pláticas y era una rutinita, la verdad, o sea, como si ese componente no estuviera presente, y eran pláticas de, pues no sé, recuerdos, pláticas del mismo día, o sea, se manejó una atmósfera de cotidianidad muy padre, que a todos, eso yo creo que, pues sí, a todos y hasta mi abuelo nos hicieron manejar toda la situación con calma, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es, él empezó, pues sí, pues decaer como en septiembre, más o menos de hace 11 años, y falleció en enero. Pero y era lo que platicamos, gracias a que estuvimos con él durante todo el proceso, aunque sí ves a la persona irse apagando, pero ves también que estás acompañándola, la persona ve que estás ahí con él o ella acompañándola. Entonces, pues es algo muy bonito, que es una lección tanto para la persona que va a fallecer, que no se siente sola, como para los que nos vamos a quedar, pues tratar de usar eso para tratar de hacer, pues no consciente, sino como que concientizarnos a nosotros de que va a pasar y tratar de mantenernos tranquilos, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia así más cercana que yo he tenido, y que estuve, pues sí, de cara a cara con eso. Y pues la verdad es que yo no lo recuerdo como algo feo, lo recuerdo como algo padrísimo, porque justamente es lo que platicábamos hace rato. Hay personas que no se pueden despedir de algún familiar, de algún amigo. Ahorita en esta situación, como si nos pudimos despedir de mi abuelo, pues es un recuerdo padrísimo, porque pues no se fue con tristeza, se fue con cariño, ¿no? Entonces pues muy, muy, muy bonito, ¿no? Ay, qué padre. Y justamente, digo, estaba pensando en la experiencia mía, y la verdad es que yo no he tenido, no sé si, más bien no he tenido ninguna persona cercana que haya fallecido, por lo menos mientras yo tengo como más conciencia, ¿no? De lo que significa la muerte, como bien mencionaba Jime, como que de chiquita sí tuve, un abuelo mío falleció, pero yo estaba muy chiquita, entonces no tuve como mucha opción o mucha oportunidad de reflexionar en torno a... Pero ahorita sí, por parte de mi familia, la verdad es que mis dos abuelos están un poco delicados. Okay. Y justo todo esto que acabas de decir me sentí muy reflejada, porque ahorita que están así, y que gracias a Dios estamos, es por una de las cosas que agradezco que estemos en pandemia, porque el home office me ha permitido que vayamos mucho más seguido a visitarlos, porque mis abuelos están en Guadalajara. Entonces, justo como el saber que están delicados, y el saber que pues en cualquier momento podría suceder que fallezcan y que ya no estén con nosotros, nos ha permitido que nos forcemos a acompañarnos, que nos forcemos a ir, y que también podamos planear el poder convivir y compartir más cosas con ellos. Y que ahí es cuando, ahorita pensando en, tal vez sí, yo no lo estoy sufriendo mucho, pero el ver a mis tías y al ver a mi mamá, ¿no? Como el que realmente están pasando un proceso en el cual se están despidiendo o están como pudiendo prepararse para despedirse es lo que a mí sí me llega como a afectar, y ahí es donde yo digo como, caray, ¿no? O sea, pero si lo ves como desde esta perspectiva de, me está dando la oportunidad de yo también poder despedirme, y de yo poder
compartir estos últimos momentos. Sí es algo súper valioso que, como bien mencionas, no en todas las situaciones se nos va a poder otorgar, pero si ya la tienes, hay que aprovecharla, hay que convivir, hay que poder despedirte de la manera en la que puedas despedirte. Y eso último que mencionaste de que pues a ti también te permitió ser más consciente de que la muerte está aquí presente, ¿no? Y que tal vez a ti en cualquier momento también te puede suceder. Es algo que yo también he como reflexionado y que siento que también es un regalo, ¿no? Que te está dando la vida, de poder darte cuenta que no está tan lejana, no está tan distante, sino simplemente todo el tiempo está aquí presente y en cualquier momento puede suceder y hay que ser conscientes de eso y en torno a, pues, a eso tomar decisiones que te permitan vivir más tu vida. Entonces yo también he sentido que en este tiempo me he vuelto más consciente, ¿no? Y me he permitido, pues, tal vez direccionar mis decisiones mejor o hacia lo que más me hace feliz o más disfruto. Sí, Sí, porque está bonito verlo como un regalo, ¿no? Como algo positivo. Sí, justo se nos olvida que la vida se acaba, ¿no? Se nos olvida. Y esa es una gran limitación. Porque igual también justo pues la muerte no siempre va a ser tan bonita, ¿no? Yo la experiencia más cercana que tuve fue con una tía que tuve la oportunidad justo de ir a cuidar mucho. Ella también le dio cáncer. Pero a mí lo que me impresionaba más fue que ella siempre, o sea, luchó como campeona. Y también por otro lado fue un poco triste porque ella nunca aceptó que la muerte era una opción, ¿no? Entonces fue muy difícil porque a pesar de que eso como que le daba fuerza para seguir como luchando y estando bien, y justo la hicieron embajadora de México antes de que se muriera, o sea, era toda una personalidad, toda una gran vida, pero al final el no aceptar eso también luego trajo otro tipo de consecuencias, ¿no? Desde un testamento hasta que pues, fue muy imprevisto. Yo digo, la fortuna de estar ahí con ella cuando sucedió, ¿no? Porque no sé ni cómo explicarlo, pero mi hermana y yo estuvimos ahí y yo sé que nos tocaba estar ahí, ¿no? Y al final fue, o sea, entre las dos trabajamos en mi equipo con mi tío y todo, pero al final también para mí fue una gran lección porque justo estar preparados para que suceda, sin importar, o sea, no tiene que haber como una variable potencialmente más mortal que cualquier otra de las que ya existen, para que sea una certeza, justo. Entonces, estar preparado, porque hasta legalmente puede ser todo un show, ¿no? Si no dejamos como bien qué queremos. Y justo, entonces, eso fue, yo creo que ha sido uno de los aprendizajes más grandes en la vida, aparte de la admiración que le tuve y le tengo y le voy a tener por siempre, de su fortaleza por seguir luchando a pesar de todas las impedimentaciones que venían con el proceso que tuvo, ¿no? Totalmente, es que sí, o sea, son diferentes aspectos y creo que ahí podemos justamente del tema, o sea, no de la lucha, sino de todo lo que se queda atrás cuando nosotros nos vamos, que es todo este tema que comentabas tú, Jimé, de pues el testamento, cosas legales y demás. Creo que de ahí, eso, Mariel, pudiéramos agarrarlo como certeza, como ya, o sea, si ya nos morimos nosotros ya no tenemos injerencia en nada, pero podemos pensar en qué podemos hacer para que si pasa, justamente lo que comentaba Jime, todo lo que dejamos esté en regla. Sí. Por ejemplo, a mí el otro día en el trabajo pues hubo ahí unas renovaciones y demás y tuvimos que firmar unas cosas. Y en una parte decía, en caso de fallecimiento, ¿quiénes son tus beneficiarios? Sí. Entonces, pues, o sea, sí lees eso y como que te agarra en curva. Sí, te agarra en curva. Es justamente o sea, ¿para qué le damos vuelta? Justamente lo que hemos estado platicando ahorita. ¿Para qué le damos vuelta ahorita? A ver, yo estoy bien y mañana a lo mejor también, pero si pasa algo, vamos a dejar todo en regla para que efectivamente no haya conflictos y demás con todo lo que se queda ya que nos vamos, ¿no? Claro. A lo mejor, como después no tenemos certeza, pero sí podemos organizar aquí para que si nos pasa,
tengas tú ese control que a ti ya no te va a importar, a Jime, a mí, a quien le suceda. Pero eso también yo creo que es una tranquilidad mental para nosotros porque es un cierto control. Claro. Cuando ya nos vayamos, ¿no? Sí. Es un tema muy, muy interesante. Claro, sí, justo me acordé ahorita de lo que mencionabas, de la pregunta que nos hiciste sobre las oportunidades, porque creo que, digo, a lo mejor es algo obvio, ¿no? Pero así como tenemos que dejar organizada nuestra vida en cosas como burocráticas y así, también creo que tenemos un gran poder sobre cómo queremos trascender en los demás, más allá de con nuestras acciones, ¿no? De cómo queremos que se acuerden de nosotros los corazones de las personas a quienes amamos, ¿no? Y justo muchas veces por no tomar estas oportunidades de a lo mejor decir algo, de pedir perdón, de aclarar algún tema, ¿no? Que luego hay temas familiares que son bien deeps y todos tienen miedo de hablar, ¿no? Entonces creo que también es importante ser consciente de eso, ¿no? De cómo queremos organizar que dentro de lo que podamos, ¿no? Porque tampoco podemos estar pensando en qué piensan los demás de nosotros, sino dentro de nosotros qué podemos hacer para que se quede en el corazón de los demás lo que nosotros queremos que se recuerden de nosotros, ¿no? Claro. Qué bonito. Sí. Me encanta. Lo que decías tú, Mariel, no sabemos si esta vida es lo único que hay o si sí hay algo más para allá. Pero como no sabemos eso, o no, más bien no tenemos certeza de eso, justamente lo que a ustedes que les fascina la palabra trascender, justamente. Sí. Y una frase que justamente decía eso que estás comentando, Jime, que, o sea, ¿cómo era? Es algo como trascendemos en la medida que la gente que se queda, la gente que nos quiere, se acuerda de nosotros. Y pues sí, es básicamente eso. Sí, y con eso vamos a ir cerrando nuestro episodio. Entonces, justo no sé si nos quieran compartir alguna reflexión, aprendizaje de nuestra plática el día de hoy. Yo quisiera solo retomar un poquito lo último que estabas diciendo, Jime, de como la importancia de tal vez trabajar hoy en día las relaciones que podamos o que sintamos que no están al 100 y que podrían mejorar. Y creo que también eso viene mucho con trabajar con nosotros mismos, nuestra relación, ¿no? Y con nosotros. Y por cualquier medio que cualquiera se sienta a gusto, por terapia, platicarlo con cualquier amigo o demás, pero es muy importante que, como bien decíamos, si tenemos la certeza de que lo que hoy hagamos es lo importante, ¿no? Es lo esencial, pues tal vez busquemos el modo de que podamos vivir una vida más plena hoy con los demás y con nosotros. O sea, no dejarnos también como esta sensación de qué hice, qué logré y demás, pues tiene que ver con uno. Entonces me quedo con eso. ¿Qué podemos mejorar hoy en día? Y también creo que lo más valioso que me llevo de aquí es justo lo de las certezas, ¿no? Si eres alguien que busca certezas, tal vez no busques verle el lado negativo de que no exista una certeza en específico, sino qué hay hoy o dentro de la situación que hay que me pueda ayudar a mí a tomar mejores decisiones y a sentirme más en paz, ¿no? ¿Cómo puedo huir de esta ansiedad? ¿Cómo puedo huir de este miedo? Y ver las cosas desde otro lente, desde otra perspectiva, porque es igual de valiosa y es lo que me va a permitir hoy en día, como bien decía Iñaki, ¿no? Tomar las decisiones correctas, dirigirme hacia mis pasiones, tener mejores relaciones, como decía Jime. Entonces yo me quedo con certezas. Hay que ver el lado positivo de las certezas y tomarlas como podamos, pero pues vivir la vida más felices. De acuerdo. ¿Tú, Iñaki, tienes algún cierre? Sí, pues muy corto, pero es básicamente que como es algo inminente, el hecho de que nos vamos a morir, entonces no hay que verla como algo lejano que nos va a pasar, sino que o sea, lo veamos como una invitación diaria para hacer, decir, abrazar, lo que sea, hacer cosas hoy. O sea, básicamente es una invitación. La muerte es una invitación para vivir.
Ay, me encantó esta palabra que utilizaste, me encantó, porque Me justo encantó. estaba pensando que tampoco es que se tomen como es irnos a extremos, ¿no? Como con una obsesión por entonces querer hacer todo lo mejor posible hasta caer como a lo mejor en un libertinaje ¿no? Extremos. Y justo esta invitación de acuerdo a nuestras posibilidades para vivir me fascinó. Yo creo que también me quedo mucho con eso. Me quedo mucho también, Iñaki, con la historia de tu abuelito, que muchísimas gracias por compartirlo, en verdad, porque es algo muy personal, pero que al final, pues, expresa lo que es una muerte digna, ¿no? Que todos nos merecemos. Y que cuando nosotros estemos en ese lugar, ya sea en 60 años, en 5, en 10, pues todos es como debería de ser el sueño ideal para todos, ¿no? Que muchas veces no lo contemplamos. Entonces, yo me quedo con eso y de ser consciente sanamente de esta invitación, ¿no? Todos los días, que no se nos olvide. Ay, Iñaki, pues muchísimas gracias. Nos encantó tenerte de invitado el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Y pues gracias a todos los que nos escuchan, como siempre. Y recuerden, cuando las voces suenan, Reflejos llevan. hasta la próxima. Nos vemos.